Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13. Tomaremos como referencia lo que estaremos hablando en esta noche a través de la palabra del Señor. Leemos la palabra de Dios, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Leámoslo de nuevo. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando muchas gracias por su gran amor y misericordia. Gracias por este momento y este tiempo hermoso que usted nos brinda, Señor, de poder tener su palabra para nuestra vida y corazón. Le pedimos y le rogamos, usted nos guíe, nos dirija y pueda, Señor, traer a través de esta instrucción la guía y la dirección para nuestra vida en el área, Señor, de la oración. Sin duda necesitamos ser ministrados. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos, Señor, y creemos firmemente en una bendición especial para nuestras vidas. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana, Dios le bendiga. Si me dan un poquito de monitores, por favor, para no quedar difónico. Gracias, muchas gracias. Vamos a hablar en el día de hoy acerca de la oración en la perspectiva de orando desde el corazón. Recuerde que estamos hace ya varias semanas tratando lo que es la oración. Y algunas personas en realidad dicen, bueno, pero ¿por qué hablamos de la oración si es algo que debemos hacer? El problema es que no sabemos cómo orar. Y al no saber cómo orar tampoco tenemos respuesta de aquellas oraciones que supuestamente nosotros hemos hecho al Señor. Por lo tanto, hoy hablaremos de orando desde el corazón. De eso es lo que vamos a hablar. Una oración sincera en realidad es aquella que se hace desde el corazón, que nace del corazón, bajo una realidad de honestidad, podríamos decirlo de esa manera. Orar, por supuesto, es tener una relación con nuestro Padre. Por eso es que oramos constantemente. Y al mismo tiempo hay una relación que puede sobrevivir también a lo que es la relación con Dios en cuanto a nuestra necesidad de Dios. Ahora, toda relación debe entenderse que no puede sobrevivir sin una comunicación. No existe relación alguna que pueda mantenerse en el tiempo si no hay comunicación. Piense por ejemplo en sus relaciones con Dios como algo similar a lo que es la relación matrimonial. Podríamos ponerlo como un ejemplo para lograr entenderlo. La principal diferencia, por supuesto, es que su pareja no es perfecta, ya sea hombre o mujer en el caso de lo que estamos viendo, pero Dios es perfecto. Esa es la gran diferencia entre una relación matrimonial y la relación que nosotros tenemos con Dios. Lo segundo es que Dios nos ama incondicionalmente y es absolutamente digno de toda confianza, y por supuesto, con solo pedirle perdón al Señor, Él nos concede ese perdón. Esto es increíble. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es tener el deseo de comunicarnos con Dios, el deseo de hablar con Dios y poder de esa manera entonces tener esa relación con el Señor. Y eso lo necesitamos aprender. Necesitamos aprender cómo comunicarnos con el Señor. Observemos algunas parejas de matrimonios que quizás usted conoce, algunos ejemplos para que entendamos. Usted puede darse cuenta en algunos matrimonios que
de alguna forma, un buen matrimonio, los esposos hablan de todas las cosas que les suceden o ocurren durante el día. Su comunicación es espontánea, es transparente, es franca, es directa, porque ellos entienden que es la única manera de sostener o mantener el matrimonio en el tiempo. Ellos no se reprimen en nada, no se reservan nada, tampoco tratan de manipularse el uno al otro, porque es una buena relación matrimonial. Pero cuando la comunicación se hace tensa o esa comunicación ya no existe, los matrimonios lamentablemente se van deteriorando y van perdiendo esa comunión. Los estudios indican, cuando nosotros miramos un poco y tratamos de conocer esta realidad que está en todo el mundo, estos estudios indican que la mitad de los divorcios son el resultado de una mala comunicación. La mayor parte de los matrimonios que se separan, se rompen o tienen conflictos o problemas son por la falta de una buena comunicación. Además, se aconseja, y lo digo así, que para tener una relación saludable en el matrimonio se requiere que a lo menos se tenga 1 hora de comunicación diaria para tener un matrimonio saludable. O sea, 1 hora de comunicación diaria. Usted dice, ya estoy perdiendo ahí. Esta es una realidad la cual nosotros debemos entender. Esto asegura entonces también el continuo desarrollo y profundidad en cuanto a las relaciones matrimoniales. Esta pregunta sería entonces, ¿cómo cree usted que se sentiría su esposa o su esposo si solo se comunica con ella en casos de emergencia? Imagínese por un momento eso. Su esposo, su esposa, usted se comunica con ella o con él solo cuando tiene emergencias, cuando tiene una necesidad, cuando tiene que arreglar algo, cuando tiene que solucionar algo. ¿Cómo se sentiría él o ella? Lo mismo es cierto con Dios. ¿Cuántas personas dicen que tienen una buena relación con Dios, pero nunca hablan con Él? Desarrollar una relación profunda con Dios requiere tiempo y también requiere esfuerzo. No puede absolutamente desarrollarse una comunicación profunda con el Señor teniendo ratos escasos o incluso apresurados o mecánicos, ni mucho menos, hermano querido, en casos de emergencia. No se puede tener una comunión con Dios así. El secreto de llegar a conocer a Dios reside, por supuesto, en estar mucho tiempo a solas con Él. Esto es lo mismo para una pareja que se casó. Se casaron porque se conocieron durante un buen lapso de tiempo en donde pudieron entenderse mutuamente, profundizar en su relación y conocerse más allá de lo que es simplemente el saludo o la cordialidad. Entonces, si podemos cambiar nuestras actitudes hacia la oración, hacia lo que estamos aprendiendo hoy, es decir, pensar en la oración como un proceso que edifica nuestras vidas espirituales, que edifica también nuestras relaciones con Dios y al mismo tiempo cultiva un periodo diario de oración para poder de esa manera entonces hacer lo que debemos hacer como cristianos, podemos llegar entonces a ser personas muy fuertes en la oración y personas con una sólida comunión con el Señor. La vida de oración, hermano querido, que nosotros podamos desarrollar tiene el potencial de transformar completamente nuestras vidas. Todas las áreas de nuestras vidas van a ser transformadas por medio de la oración. En esto debemos tener entonces una buena actitud hacia la oración. Hay una gran cantidad y un alto porcentaje de cristianos o creyentes que le quitan el cuerpo a la oración o sencillamente no les gusta la oración. Les gusta todo lo demás del evangelio. Les gusta cantar, les gusta alabar al Señor, les gusta venir a los cultos, tener comunión, coinonía, participar en algunas cosas que se hacen en la iglesia. Pero cuando se habla de la oración, nadie quiere orar. Y eso lamentablemente está en todas partes. La oración efectiva no es el resultado de seguir fórmulas o acatar quizás algunos ciertos principios, hermano querido. La oración efectiva se basa en la palabra de Dios. Y la oración efectiva es simple, es sincera, es una oración llena de fe. Una oración que no tiene nada que ver con las reglas o con las pautas, pero sí necesita salir de un corazón
honesto, de un corazón sincero y con una actitud correcta. Hay muchos consejos en la Biblia, hay mucho que hablar acerca de esto para poder nosotros desarrollar realmente una oración profunda y que nuestras oraciones sean oídas por el Señor. Lo primero que debemos aprender es que debemos ser espontáneos, como somos, espontáneos. Tenemos que sacarnos de la cabeza de una vez y por todas, hermano querido, que la oración tiene que ser tediosa o repetitiva. Tenemos que sacarnos de la cabeza eso. En cambio, nosotros tenemos que aprender que debe ser espontánea y también debe ser emocionante. O sea, nosotros al ser espontáneos somos emocionantes. Eso también significa que va a ser siempre alegre y también puede ser hasta divertida. Ahora, habrá ocasiones, por supuesto, y sé que así hay, en que usted esté herido, lastimado, esté dañado por distintas situaciones o conflictos o dramas que ha vivido, y por supuesto clama a Dios pidiendo de su ayuda, de su consolación. Pero habrá otros tiempos en que usted, por supuesto, reirá, en donde va a la presencia del Señor contento, feliz. Lo importante en esto es que usted se muestre tal cual es, sea sincero, sea honesto, le diga al Señor cómo se siente. Pareciera que alguien, si tiene que decirle al Señor cómo se siente, pareciera que va a ofender a Dios al decirle cómo se siente. Si Dios conoce nuestro corazón, lo que Él quiere es que lo externalicemos con Él, que le digamos a Él cómo nos sentimos. Y de esa manera entonces podemos tener una profundidad en la relación con Dios. El problema a veces es que podemos bloquearnos negándonos a crecer en nuestra relación con Dios o desear contarle todo lo que hay en nuestros corazones. Y eso bloquea inmediatamente porque no estamos siendo honestos, no estamos siendo sinceros. Dígale a Dios todo lo que hay en su corazón. Ahora usted me dice: pastor, si usted supiera lo que hay en mi corazón. Dígale a Dios todo lo que hay en su corazón. Entonces tiene que hacerlo como quien se desahoga contando sus alegrías, sus tristezas, como le cuenta a su amigo. ¿Cuántas veces usted con su amigo, con su amiga le ha contado cosas que no le ha contado a nadie más? Se ha abierto de una manera increíble, pero no va a Dios en esa manera. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27. La Biblia cita de esa manera, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea que debe hacer usted y yo contarle a Dios nuestros problemas. ¿Para qué? Para que Él nos consuele. Cuéntele sus alegrías para que Él, por supuesto, las modere también, para que de esa manera lo ubique, como que ¿cómo se llamaría esa palabra, no? Bueno, ya utilicé una palabra muy adecuada, que es ubicarnos en la posición. Contémosle a Dios nuestros anhelos, para que de esa forma entonces nosotros también podamos ser purificados por el Señor. Cuando hablo de esto, hablo de que muchas veces anhelamos cosas y muchas de esas cosas no están en la voluntad de Dios. Entonces Dios purifica nuestros anhelos, elimina los que no están dentro de su voluntad y deja aquellos que sí están dentro de su voluntad. Cuando le contamos nuestras alegrías, entonces Él nos modera, nos ubica para que nosotros nos alegremos por lo que realmente debiéramos alegrarnos. A eso me estoy refiriendo. Entonces tenemos que hablarle incluso de nuestras tentaciones para que Él escude nuestra vida de esas tentaciones. Debemos mostrarle nuestras heridas, las heridas del corazón. ¿Para qué? Para que Él las sane. Cuéntele cómo su amor propio le trae justamente o injustamente a otros, o actúa injustamente con otros. Porque a veces nosotros en nuestro amor propio, nuestro orgullo, que también lo conocemos de esa manera, actuamos injustamente hacia otros. Como a veces la vanidad le tienta a ser hipócrita. Como a veces el orgullo le enmascara
a usted ante las otras personas. O sea, en otras palabras, tenemos que decirle todo a Dios, absolutamente todo. Lo bueno, lo malo, lo feo. O sea, tenemos que hacerle una actitud de franqueza y de espontaneidad. Usted debe tener espontaneidad. Entonces, aquí es donde debemos aprender que la oración debe nacer del corazón. Lo otro importante es que debemos ser específicos, directos, podríamos decirlo también en esa manera, ¿no? Esa actitud debe ser adoptada por nosotros cuando nosotros estamos orando, y debemos hacerlo en el deseo de ser francos y específicos con Dios. Aunque Dios, por supuesto, conoce perfectamente nuestras necesidades, Él quiere que nosotros seamos específicos a la hora de hacer nuestras peticiones. ¿Para qué nos vamos a ir por las ramas cuando nosotros queremos pedirle el tronco del árbol? No sé si me entiende. Ser específico con el Señor. Veamos una cita bíblica para que entendamos esto. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Aquí narra la historia de un hombre ciego. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y le llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Y mire esto. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, cuando ya el ciego estaba frente a él, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La pregunta que Jesús le hace a este ciego parece obvia, ¿no? Se daba cuenta inmediatamente que el hombre estaba ciego. La necesidad más grande que podía tener ese hombre seguramente era la ceguera. Pero él le pregunta y le dice: ¿qué quieres que te haga? Todos los que estaban presentes sabían que Bartimeo necesitaba la curación de sus ojos. Entonces, ¿por qué Jesús le hace esta pregunta? Jesús quería enseñarle no tan solo a Bartimeo, no tan solo a los que estaban allí, también a nosotros, hermano querido, para que aprendiéramos la importancia de ser específicos cuando le pedimos algo a Dios. Porque si al Señor le preguntara en esta noche: ¿qué quiere usted? Porque usted vino al culto, vino a la iglesia, vino a la reunión. Yo no creo que haya venido a perder el tiempo. Usted vino para recibir algo de Dios, buscando algo de Dios. Posiblemente trajo la lista de supermercado completita, hablo en el sentido de muchas peticiones, pero el Señor le dice: sé específico, ¿qué quieres? Entonces vemos aquí que la fe de Bartimeo tenía que ser específica ante el poder del Señor Jesucristo. Antes de ser curado, él tenía que pedir específicamente. Entonces aquí vemos que después le dice el maestro: Maestro, que recobre la vista. Cuando Jesús dijo: tu fe te ha salvado, el hombre recobró la vista. O sea, ser específico en lo que pedimos a Dios es la primera clase para nuestro sentido, en el punto de que aprendamos lo que es la oración del corazón. Ahí está la clave para que nosotros podamos hacer una oración eficaz, o sea, una oración que pueda ser respondida. Ahora, lo que cuenta para Dios no es el número de palabras que nosotros digamos, ni cuán elocuentes seamos cuando oramos, porque todos sabemos y entendemos que a veces cuando estamos en el culto podemos orar, ¿cierto? Y tratamos de usar palabras muy elocuentes para orar. Pero cuando estamos solos en el cuarto, cuando estamos solo en presencia de Dios, yo no uso la elocuencia. Yo lo que hago es orar delante del Señor. Yo no voy a poder orar sinceramente con todo lo que yo tengo en mi corazón ante ustedes. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tengo que pedirle a Dios, y muchas cosas que tengo que pedir ayuda a Dios, y muchas cosas que tengo que presentarle al Señor, y que lógicamente yo no quiero que ustedes las sepan.
Entonces yo voy a hacer una oración sacerdotal aquí en donde voy a hablar de una forma elocuente, por decirlo así, para que nosotros podamos dirigir nuestra oración al Señor y pedir de su ayuda, pero en general. No vamos a ser específicos en algunas cosas. Ahora, lo importante para Él, para Dios, es la sinceridad de nuestras palabras. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? A veces también cuando oramos en privado, como le llamamos nosotros, la credibilidad de nuestras palabras. Las formas de comunicación más eficaces son a veces breves y van al grano, son directas. Además de ser francos con Dios, también debemos ser tan específicos como podamos en la oración. La pregunta sería aquí: ¿cuántas veces no habrá orado usted de esta manera? ¿Y cuántas veces usted a lo mejor ha dicho: Señor, bendice a Chile, Señor, bendice a nuestra iglesia? Y voy a poner también, como algunos estuvieron orando por mí estas 2 semanas, bendice a nuestro obispo, a nuestro pastor, sánalo, Señor. O sencillamente: Dios sé con nosotros. Bien, no sé cómo oró. Entonces la oración específica tiene poder cuando oramos por un motivo específico. Recuerde que Jesús le dice que lo que vamos a recibir es lo que pidamos en su nombre. En Juan capítulo 16, versículo 23 y 24, dice: en aquel día no me preguntéis nada, dice. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ser específico en la oración tiene otro beneficio maravilloso. Cuando Dios nos da una respuesta, lo sabemos. ¿Por qué? Porque fuimos específicos. ¿Se ha fijado usted que cuando hacemos la noche de milagros acá, yo le pido a las personas que le pidan al Señor por un motivo, que pongan en su vida la prioridad que ellos quieren que Dios obre? No le pongan un listado de enfermedades y situaciones. Póngale una sola cosa al Señor y dígale: Señor, sáname, no sé, de esta hernia, sáname de esta parálisis, sáname, Señor, de esta situación. En fin, usted pídale una cosa, sea específico con eso. ¿Por qué? Porque si Dios lo sana allí, Él sabe que fue Dios. Pero cuando usted dice: Señor, ayúdame, perfecto, ocurren cosas en su vida, usted sale de aquí, alguien le trajo una bendición, el trabajo le subieron el sueldo, alguien le regaló algo y usted dice: qué bueno, mire, me lo merezco. No, fue Dios. Pero usted no se da cuenta porque pidió tantas cosas que no sabe cómo está orando Dios. Entonces, cuando Dios nos da una respuesta, sabemos porque fuimos específicos en lo que pedimos. Y no solo eso, sino que cuando le pedimos a Dios que se involucre en nuestras vidas de una manera específica, esto por supuesto le da la oportunidad a Dios de decirnos los aspectos en los cuales podemos cambiar, en los cuales podemos actuar de una forma diferente. O sea, mientras más específicos seamos en nuestras peticiones, más alertas estaremos para cuando el Señor responda o cuando venga la respuesta. Lo otro que debemos hacer es pedir como es debido. Pedir como se debe pedir, como diría alguien, ¿no? Parte de unas buenas relaciones radica en la sensibilidad que nosotros tengamos hacia las demás personas y por supuesto también hacia sus necesidades. En nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con el Señor, obviamente Él ya conoce nuestras necesidades. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Jesús dice en Mateo capítulo 6 versículo 8, Él habla así, dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, cuando usted se arrodilla a orar y empieza a balbucear, a decirle: Señor, lo que pasa es que yo te necesito. El Señor ya sabe todo lo que usted necesita, pero Él está esperando. Él dice: dale, Señor, usted sabe que tengo problemas, dale, pide. Y usted no le dice nunca lo que Él quiere oír. No sé si le ha pasado eso alguna vez. Revolotea alrededor del problema y nunca es directo. Como que pareciera que el Señor se va a escandalizar o el Señor no le va a responder, cuando Él lo único que desea es responder nuestra oración.
Pensemos en esto. ¿Hasta qué punto sabemos lo que Dios quiere para nosotros? ¿Hasta qué punto sabemos lo que Dios quiere para nosotros? ¿Sabe? Muchos de nosotros queremos lo que no necesitamos y necesitamos lo que no queremos. Ese es nuestro problema. Tenemos que aprender, hermano querido, a ponernos a disposición de la agenda de Dios. A menudo nos empeñamos constantemente en nuestra agenda o nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestros anhelos. Estamos ciegos totalmente a lo que Dios tiene para nosotros. Absolutamente. Dios tiene muchas cosas increíbles. Tiene cosas maravillosas para nosotros, si tan solo las pedimos. La Escritura dice: pedid y se os dará. Y entendemos entonces que no es pedir cualquier cosa, sino es pedir lo que está dentro de la voluntad de Dios. Pero como no entendemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, porque estamos tan ajenos a la voluntad de Dios, entonces no sabemos qué pedir. Ahora, si no pedimos, ¿cómo entonces el Señor nos puede dar lo que necesitamos? Es que Él sabe lo que necesito. Sí, pero no se lo has pedido. Todos tenemos una necesidad. Yo recuerdo siendo muy pequeño, no tan pequeño, pero tenía como 7, 8 años. Recuerdo en mi memoria y hablé con mi mamá y le dije: mamá, necesito zapatos. Y mi mamá me mandó de Colhueco a Chillán a la casa de uno de mis hermanos y dijo: anda allá, porque él me ofreció que te iba a comprar los zapatos. Y yo me fui allá y él me compró los zapatos. O sea, estamos hablando, hermano querido, que cuando nosotros hacemos ver nuestra necesidad, Dios suple nuestra necesidad. O sea, aunque Dios conoce todo lo que necesitamos, Él desea que nosotros lo exterioricemos, lo digamos, lo pidamos. Podría ponerle un montón de ejemplos en eso, ¿no? Entonces, si no las pedimos, no las vamos a recibir. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, aquí hay mucha profundidad en lo que está diciendo el Señor. No tenemos el tiempo para profundizar, pero creo que usted ya entiende lo que estoy diciendo. Entonces aquí la pregunta sería: ¿cómo aprendemos a pedir como es debido? ¿Cómo podemos aprender a pedir en la oración como es debido? Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 7, versículo 7 y versículo 8. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Mire esto, estas palabras, pedid, buscad, llamad, me sirven ¿para qué? Para, por supuesto, recordarme de cómo orar a Dios en la manera que Él le agrada. Yo debo ir a Dios y presentarme tal cual soy, con honestidad, desde el corazón, ser sincero y honesto con Dios y decirle cómo me siento. Estoy seguro, más de alguna vez usted se ha arrodillado y ha tenido algún conflicto con un hermano, y usted ha ido ahí camuflado a orar delante del Señor y a decirle: Señor, tú sabes lo que me pasa, Señor, tú sabes que estoy mal, Señor, yo te pido que me ayude. Dile honestamente al Señor: Señor, tú sabes que este hermano me dañó, tú sabes que este hermano habló de mí, Señor, y me dañó. Eso me duele, Señor, me duele. Yo necesito que me sanes. Sana mi corazón, Señor, para no odiar a mi hermano, para no tener raíces de amargura con mi hermano. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Qué cree que va a hacer Dios? Pero nos vamos por las ramas y nunca le decimos nada al Señor. Disculpe que sea muy directo para poder decirle esto. Entonces debemos orar a Dios con sinceridad. Amén. Cuando vemos ahí que, por supuesto,
Dice, pedid, porque cuando nos acercamos a Dios y le pedimos algo, esto por supuesto implica que tenemos una necesidad que queremos que sea suplida, que sea satisfecha. Entonces, de modo que si nosotros queremos pedirle lo que es bueno, primero deberíamos examinar nuestras necesidades. O sea, se supone que nosotros vamos a ir delante del Señor habiendo examinado lo que realmente necesitamos. O sea, en otras palabras, vemos lo que es genuino. Si son genuinas nuestras necesidades y están de acuerdo con la voluntad de Dios, hermano querido, podemos pedir con motivos puros. Debemos entonces examinarnos a nosotros mismos para poder analizar si nuestras necesidades son reales, si nuestras peticiones son sinceras. Y esto por supuesto le da libertad a Dios para obrar en nosotros cuando las peticiones, por supuesto, son honestas, son puras, y para responderlas cuando lo son. Ahí es importante que nosotros entendamos esto. Cuando dice buscad, la búsqueda implica por supuesto que Él espera que hagamos nuestra parte. Aun cuando le pidamos que haga la suya, nosotros debemos pedirle al Señor que haga lo de Él, pero también debemos hacer nuestra parte. O sea, nosotros debemos buscar. Cuando Jesús nos manda a orar, cuando Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué piensa usted de eso? Me pongo de brazos cruzados y le digo, Señor, dame el pan nuestro de cada día. No está diciendo eso. No quiere decir que vamos a sentarnos de brazos cruzados o sentarnos a la mesa y esperar que Dios mande el maná del cielo para alimentarnos. No. Las escrituras, hermano querido, dicen que el que no trabaja tampoco coma. O sea, ¿qué es lo que debe hacer usted cuando dice busca el pan de cada día? O sea, trabaje y Dios se va a encargar de bendecirle para que el pan de cada día esté sobre su mesa. Lo que Jesús quiere decir es, danos la oportunidad. Cuando dice danos el pan de cada día, es danos la oportunidad de ganar nuestro pan. Dios no provee para los flojos. No hay ningún amén aquí, gracias a Dios. Son todos ágiles aquí, gracias a Dios. Qué bueno. Dios no provee para los flojos. Dios no hará lo que solo, o Dios hará solamente lo que Él puede hacer. Pero Él no lo hará hasta que nosotros hagamos lo que debemos hacer. Esto debemos aprenderlo. Mientras nosotros no hagamos todo lo que podemos hacer, Dios no hará su parte. Nuestra parte para entender que le estamos pidiendo algo a Dios, el cual va a responder nuestra oración, pero de nuestra parte debe haber esfuerzo para cumplir nuestra labor. Cuando la palabra dice llamad, dice, ahí nos enseña que cuando Jesús nos manda a llamar, nos pide que seamos persistentes, constantemente. Esto no es de ya oré. ¿Cuándo oraste? Pues tienes que seguir orando. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. O sea, cuando nuestras oraciones no hayan respuesta o no tengan respuesta, Él quiere que continuemos orando hasta que ésta venga o Él cambie nuestra petición. Si usted está equivocado en la oración que está haciendo, Dios de alguna manera le dirá que no va por ahí el camino. Así que usted entonces será reordenado, organizado para pedir a Dios lo que realmente está en la voluntad del Señor. Siempre sucede así. Entonces, o viene la respuesta de Dios o cambia nuestro corazón y nuestra petición. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el caso de Abraham y Sara en el Antiguo Testamento, todos hemos conocido esa historia. Ellos constantemente oraron por un hijo y Dios, por supuesto, respondió su petición, aunque décadas más tarde de lo que esperaban, pero Dios contestó. Hay un versículo por allí que dice que Dios tarda, pero no olvida. En el caso de Pablo, recuerde, Pablo oró una y otra vez para que Dios le quitara un aguijón de la carne. Tenía una enfermedad
Y después de orar por tercera vez, Dios le responde y le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, le estaba diciendo a Pablo: Pablo, no ores más por esto, porque no te voy a sanar. Eso no quiere que le responda al Señor, ¿no? Pero estoy poniéndole ejemplos de lo que debe ser la voluntad de Dios. Fue entonces cuando Pablo se dio cuenta de que el aguijón estaba allí por una razón. Y entonces, por supuesto, cambió su perspectiva de la oración y no pidió más por ser sanado. Alineó su oración a la voluntad de Dios y aprendió a contentarse con lo que Dios le daba. Entonces, cuando usted y yo oremos, no nos demos por vencido hasta que Dios o cambia nuestro corazón o cambia la perspectiva de nuestra oración. Debe mantener una actitud positiva y continuar constantemente con perseverancia, pidiendo, buscando y llamando para que Dios responda. Entonces así es como debemos orar de todo corazón. Dice amén. Ahora, muchas personas oran un minuto aquí, un minuto allá, durante sus días ocupados excesivamente, prestándole atención solo por un momento a Dios. Y claro, con esta vida tan acelerada que tenemos, a veces es difícil orar. Dicen los hermanos, me dicen a mí: pastor, es difícil orar. Ahora, orar durante el día es bueno, claro que sí, pero también necesitamos apartar algún tiempo diario en que podamos concentrarnos en Él, prestarle la atención o prestarle toda nuestra atención a Dios. El problema es que aún entonces nos es difícil concentrarnos y poner nuestra atención en Él. ¿Se ha fijado? Que cuando vamos a orar nos es difícil. Justo en ese momento se nos vienen todas las ideas a la cabeza. Es la llamada guerra de los pensamientos divagantes. Qué increíble, ¿no? Usted anduvo todo el día haciendo de todo, y cuando se dedicó a orar o fue a buscar al Señor, ahí se acordó de un montón de cosas que no se había acordado durante el día. Al orar pensamos en la lista de supermercado, lo que le falta en la estantería, no sé, los niños que lo distraen, qué sé yo. O nos damos cuenta que el auto, mirando por la ventana, nos damos cuenta que al auto le hace falta una lavadita, una limpieza, o que tiene algo que hacer o reparar que se le ha olvidado. Todo eso viene a su cabeza y un montón de cosas más. Entonces resulta ser que somos tan inquietos como un niño cuando se apresta a poner atención a Dios. Increíble. Los niños les cuesta estar atentos. Es difícil que usted tenga un niño atento y sobre todo escuchar algo. No, si no le gusta, el niño no está atento. Hablando con franqueza, entonces, la mayoría de las personas batallan en este problema. Batallan en este problema. La mente está saturada con una cantidad de cosas en su vida. Tenemos demasiadas distracciones que tratan de dividir nuestra atención. Hay demasiadas distracciones. Sin embargo, es una batalla que debemos continuar librando y debemos hacerlo de la mejor manera, buscar tiempos de oración, de búsqueda, de comunión con el Señor. Ahora, cuando nos acercamos a Dios, debemos hacer hasta lo imposible para darle todo nuestro corazón, no solo parte del mismo, sino que debemos abrir todo nuestro corazón ante Dios. Parte de la solución está en acercarnos a orar con una buena actitud y con el deseo, por supuesto, de darle a Dios toda nuestra atención. Dedicarle nuestra atención. Así como cuando usted se sienta, ¿cierto?, cómodamente en un sillón y prende su televisor, dice: voy a ver una película, y se pone y le presta toda la atención a la película, y cuando le habla dice: espérate, ya va a terminar. No, espérate. O sea, póngale toda su atención a Dios. Cuando haya aprendido a orar con el corazón, hermano querido, la oración comenzará a inundar más su vida. Pablo dice a los creyentes de Tesalónica: orar sin cesar. Y con eso quiere decir entonces que debemos mantener una continua conversación con Dios durante todo el día. Similar, por supuesto, a la respiración.
esa respiración constante que vivifica su vida. Usted deja de respirar y chao, ¿no? Nos despedimos. Se fue el hermano, se murió. ¿Qué le pasó? Dejó de respirar. Eso significa que nosotros debemos hacer lo mismo con Dios. Cada vez que respiramos, debemos estar constantemente en comunicación con el Señor. Y como decía anteriormente, a veces un ratito aquí, un ratito allá. No es lo ideal. Pero debemos estar en conexión con Dios cuando va conduciendo hacia el trabajo, cuando viene de vuelta del trabajo, cuando está en el trabajo, cuando está almorzando, cuando está conversando con alguien. Usted también puede estar en comunión con el Señor, pensando en las cosas de Dios, hablando de las cosas de Dios, en fin. Pero necesita un tiempo en el cual se aparte para tener una comunión con Dios. Entonces, una vez que esas relaciones con Dios comienzan a profundizarse, esto se hace más fácil. Porque las luchas o las presiones o las distracciones comienzan a irse. Usted comienza a desarrollar fuertes vínculos con Dios. Y no es algo, hermano querido, que se sucede de la noche a la mañana. Pero puede suceder si una persona lo intenta con una buena actitud y, por supuesto, con un tiempo el cual se requiera. En esto también debemos tener un tiempo de preparación. Un tiempo de preparación. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Para poder tener un buen periodo de devocional necesita, por supuesto, prepararse. Ya sea físicamente, mentalmente y emocionalmente, necesita estar preparado. La preparación física es la más fácil. ¿Y qué debemos hacer después? Buscar un lugar cómodo donde no se distraiga. Lleve consigo cualquier recurso que usted pueda necesitar, ya sea, siempre tenga a mano, por ejemplo, su Biblia, un cuaderno, un lápiz, para anotar algo que Dios pueda ministrar a su vida, pueda hablar a su vida, pueda revelar a su vida, en fin. A algunos les gusta orar escuchando música de adoración de fondo. Una vez localizado el lugar, por supuesto, cuando usted ya encuentra el lugar, aquí voy a orar, este va a ser el lugar de oración, es el lugar idóneo. Haga lo que sea más natural. Si le gusta sentarse, siéntese. Si desea más bien estar cómodo y lo hace caminando, orando, hágalo, si así lo prefiere. Si desea arrodillarse, entonces arrodíllese. La idea principal es que esté listo para encontrarse con Dios. Una vez que está establecido esto, prepárese mental, emocional y espiritualmente, acercándose a Dios. ¿Sabe? Algunas personas se allegan a Dios como si se sentaran a la mesa de negocios para negociar con Dios, y eso no es bueno. No estamos allí para negociar con Dios, estamos allí para buscar de Dios. Usted debe comenzar su oración declarando su intención de obedecerle en cualquier cosa que Él le pida. Que estamos dispuestos a hacer su voluntad, que estamos dispuestos a obedecerle, que estamos dispuestos a ser sus seguidores, sus discípulos. Preparar nuestro corazón como es debido. Eso nos deja a disposición, por supuesto, para todo lo que vendrá de parte de Dios. Comience pidiéndole ayuda. ¿Para qué? Para que ese tiempo sea provechoso y después, por supuesto, deje que Él le hable, que Él le ministre, que Él le diga. Deje suficiente tiempo en silencio en los que Dios pueda hablarle. Recuerdo siempre cuando comencé a aprender de la oración, recuerdo que íbamos a orar a la iglesia, al templo, los hermanos, y a veces incluso con pastores, y los pastores caminaban de aquí para allá, los hermanos también, pero era ¿cómo se le llama eso? Era una arenga. No era una oración, era una arenga. Y ellos caminaban, Señor, aquí va. Era todo como una prédica, hermano, la oración. Yo decía, pero ¿cómo? Y yo agarré la misma por ese lado y pensé que esa era la oración. Y uno oraba y reprendía demonios y ataba al diablo y lo pateaba y lo ahogaba, qué sé yo, ¿no? Y después me di cuenta por la palabra que la oración es algo totalmente diferente. Que debemos presentarnos ante Dios y abrir nuestro corazón y decirle realmente quiénes somos. Tenemos que recordar el objetivo, hermano querido, y el objetivo es llegar hasta Dios y escuchar lo que Él tiene que decirnos. No tan solo preocuparnos de lo que nosotros debemos decirle, sino que también Él tiene que hablarnos. A eso yo le llamo un tiempo de espera. O sea, el Señor tiene una maravillosa promesa para quienes esperan en Él. Allí en Isaías capítulo 40 versículo 31
Habla el Señor y dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, Dios honra a quienes esperan en Él. Ahora, la mayoría de las personas emplean mucho tiempo en oración hablando y no escuchan lo suficiente. Esto es un diálogo, una conversación con Dios. Ahora usted dice: pastor, pero ¿cómo si yo nunca he escuchado la voz audible de Dios? Pero Dios puede hablarte a tu corazón. Dios puede hablarte a tu mente. Y cuando estás allí orando, Dios increíblemente, y estás en una comunión con Dios, es increíble cómo Dios te habla a través de su palabra. Te recuerda versículos bíblicos, te recuerda una palabra que fue predicada para ti, y Dios te recuerda aquello. Dios te está hablando. A veces algunos, cuando oran, hablan tanto que pierden la mejor parte de su tiempo en la oración personal. Esto no se trata de hablar constantemente. Si usted va a orar una hora, vamos a poner ese tiempo, y pasa 59 minutos hablando usted y le deja un minuto al Señor. ¿Qué? Por favor, ¿quién más importante, que hable usted o que hable Dios? O sea, usted tiene que tener tiempos en los cuales guarda silencio. A mí me impresionó mucho cuando me arrodillé al lado de Gigi Ávila a orar. Claro, él oraba 4, 5, 6 horas, 7 horas como nada. Y uno pensaba que él pasaba todo el rato orando. No, él oraba 10 minutos, se quedaba en silencio 20, oraba 5 minutos, se quedaba 10, oraba 3 minutos, se quedaba 15, y así. Y a medida que iba orando, yo iba dándome cuenta que la profundidad de su oración era cada vez más íntima con Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que Dios tiene que ministrarnos. Esto es como cuando tú te arrodillas a orar, ¿cierto? Y estás en un momento de quiebre, en un momento difícil, en un momento de dificultad, y te arrodillas, y apenas te arrodillas y lo hiciste así o te sentaste para orar, inmediatamente te quiebras y comienzas a llorar y no puedes pronunciar palabra, y tú tratas de decirle algo a Dios y tu mente trata de sacar algo, pero no puedes pronunciarlo. Pero la presencia de Dios te llena, el Espíritu Santo te llena, y ahí estás siendo restaurado, siendo levantado, siendo animado, sin haber dicho una sola palabra, pero tu mente está con Dios. Ahora, la palabra esperar en este pasaje de Isaías significa esperar con expectación, esperar lo que Dios nos va a decir. Porque cuando aguardamos en Dios, debemos escuchar con la esperanza de que nos hablará de una manera significativa. Ahora, quizás le resulte difícil, hermano querido, esperar y escuchar. ¿Por qué? Ya que nos gusta todo instantáneo hoy día, ¿no? Todo instantáneo. O sea, usted quiere arrodillarte 5 minutos y que el Señor en 3 minutos ya le responda. ¿Se ha fijado usted que hay cristianos que se acostumbran a eso? Está bien que tengan su microondas, que con 1 minuto calientan el pan, que el hervidor en 2 minutos hierve el agua. Ayúdenme que la lavadora en 15 minutos le lava y le saca centrifugado. Y que, ayúdenme, ya se me perdieron, las tostadas salen en 1 minuto. Ayúdenme, ¿qué más sigue por ahí? Más algunas cosas que son totalmente instantáneas. Por eso le crearon el café instantáneo, para que no estuviera moliendo el trigo. O sea, todo eso. Entonces todos nos hemos acostumbrado a algo que sea tan rápido. Flash. No, hermano querido, por eso ves la serie Flash también, porque quieres todo rápido. Entonces ahí tenemos un problema serio, porque debemos aprender a esperar en Dios. Dios tiene respuestas para nuestra vida, pero Él nos dará la respuesta en su tiempo. Tú no sabes cuándo es el tiempo de Dios para tu vida. Lo importante es que tú debes tener una relación y una comunión con Él. Y resulta difícil esperar y escuchar. Eso es el problema. Sin embargo, usted puede aprender a hacer las pausas necesarias si persevera, si está constantemente orando. Al esperar en Dios, hermano querido, permítale hacer 3 cosas al Señor. Cuando usted espera, Dios hace 3 cosas en su vida. Primero, le permite a Dios que Él le ame. ¿Sabe? Dios siempre espera para decirle que le ama. Cada minuto de su vida Dios espera para decirle que le ama. Usted tiene un gran valor
para Él gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más impresionante. El amor de Dios, hermano querido, no tiene límites. Por eso debe dejar que Dios le ame. Permítale que desarrolle su autoestima espiritual. ¿Cuántas veces usted ha ido a la presencia del Señor y lo único que le ha dicho y ha llorado es: Señor, no sirvo para nada, no soy nada, no valgo nada, Señor, no soy lo peor del mundo? Mire, ya estoy viendo a algunos, dice: sí, eso es lo que yo oro, pastor. Pero deja que Él te ame. ¿Y sabes qué? Vas a pensar de otra manera. ¿Sabes por qué? Porque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Su sangre fue derramada. Él te lavó y te limpió. Te hizo acepto al Padre. Tú eres hijo de Dios. Eres una hija del Señor. Tú eres algo preciado, maravilloso, glorioso para Dios. Concédele la oportunidad de sentarte en el regazo del Señor y de poner tu cabeza sobre el hombro del Señor, y deja que su amor incondicional toque tu corazón. Lo segundo es permitir que Dios te busque. Permitirle a Dios que Él te busque. Una vez que, escúchame bien, una vez que sepas que Dios te ama, podrás permitirle a Él que Él te busque. Esto al principio quizás le sea difícil, pero es crucial, hermano querido, para el desarrollo de la relación con Dios. Es importantísimo. También debes permitirle a Dios que Él te muestre su voluntad, te muestre su propósito. La mejor manera de hacerlo es entregarle el día durante su tiempo de espera. Entonces vas a poder mostrarle lo que hay en tu corazón, de cómo increíblemente Dios cuida de ti, cuida de su pueblo y quiere ministrarte. Es increíble. Y cuando conozcas los sentimientos de Dios, podrás mostrarle a otros los sentimientos de Dios. ¿Cuánta gente hoy día vive desesperanzada, sin ningún deseo de vivir, porque cree que ya se terminó todo, que nadie le ama, que nadie va a ayudarle, que nadie va a tenderle la mano? Pero cuando tú conoces los sentimientos de Dios, el amor de Dios, tú puedes decirle a esa persona con total autoridad: Él te ama y Él quiere rescatarte y Él quiere ayudarte. Entonces la recompensa de permitirle a Dios actuar es increíble. Cuando usted presta atención a la voz de Dios, finalmente, por supuesto, Él lo va a escuchar. Si usted escucha constantemente a Dios, apenas usted hable, Él le va a poner atención. Lo otro importante en esto, hermano querido, la oración de honestidad, de sinceridad, la oración que nace del corazón, tiene que haber también en esta oración un tiempo de confesión. Un tiempo de confesión. ¿Sabe usted que el pecado inconfeso bloquea las respuestas a las oraciones? Pero cuando tenemos un buen periodo, ese periodo de espera, ese periodo de sinceridad, eso nos guía, por supuesto, hacia la confesión ante Dios. O sea, si deja que Dios le busque a usted y que el Señor pueda obrar en su vida, Él le indicará lo que necesita reconocer. Todos fallamos todos los días. Todos nos equivocamos, todos pecamos, todos cometemos errores, todos ofendemos muchas veces sin darnos ni siquiera cuenta, y muchas veces nos damos cuenta de ello. Y ahí es donde Dios nos hace ver nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra realidad. Y ahí es donde el Señor nos dice: de esto tienes que arrepentirte. Y al hacerlo, entonces, una vez más, Él restaura nuestra relación con Él. O sea, los aspectos a tener en mente en este sentido, en cuanto a la confesión, por supuesto, son varios. Primero, confesar el pecado inmediatamente. Usted no puede dejar el pecado para después. El pecado inconfeso pone el obstáculo entre Dios y nosotros automáticamente. Es algo que no nos dejará estar en presencia de Dios. De modo que cuanto antes usted debe confesar el pecado. Cuando usted peque, reconózcalo tan pronto como sea posible. No espere el día domingo. Voy a esperar el día domingo para ir a la iglesia. No, arrodíllese en su casa, pídale perdón al Señor.
No espere que pase el tiempo. Hágalo en ese momento, allí donde está, donde quiera que esté. Hágalo en ese momento. Esté en la presencia de Dios y pídale perdón a Dios, porque necesita restaurar su comunión con el Señor. Segundo, nunca permita que su posición o su liderazgo le impida confesar su pecado. Hay problemas en eso. Mucha gente dice: no es que yo soy pastor, no es que yo soy líder, soy diácono, soy oficial, soy anciano, soy esto, soy esto otro. No, es que ¿cómo voy a pedir perdón? No, es que todos nos equivocamos, todos pecamos. No importa quién sea, ni qué posición tenga en la iglesia, ni cómo usted mismo se considere. Si se considera espiritual, entonces con mayor razón debiera, si ha pecado, debiera pedir perdón por ese pecado, confesarlo ante el Señor y orar pidiendo perdón por aquello. Ahora, si acaso cree que de alguna manera usted no debe pedir perdón, entonces está en un serio problema. Está en un problema tremendo. Lo otro es: Dios nunca se sorprende por lo que hacemos. Así que sea sincero. El diablo va a venir a decirle: mira lo que hiciste, te pasaste. No, con esto X encima, con esto no tienes perdón de Dios, con esto te vas derecho al infierno. Le puse mucho, ¿cierto? Ya, no importa. Con esto ya no tienes nada que hacer. Y eso es lo que hace el diablo. Pero hermano querido, Dios no se sorprende por lo que hacemos. Así que seamos sinceros. Señor, tengo esta lucha. Señor, tengo este problema. Señor, tengo este pecado en mi interior. Señor, tengo esto. Dios mío, ayúdame. Podríamos colocar un montón de ejemplos aquí, ¿no? Señor, tengo ganas de darle a este hermano, de darle, Señor, pídale perdón a Dios. Que el Señor restaure su vida. Estoy tratando de poner ejemplos para no dañar a nadie, pero esta es la realidad. Usted no puede ocultar nada a Dios. Tampoco puede herirle en sus sentimientos contándole sus errores. Así que séale sincero. Algunos piensan: es que si le digo al Señor esto, ¿cómo se va a sentir el Señor? Él no se impresiona por lo que hacemos. Él sabe que estamos en un mundo lleno de pecado y de maldad, y eso nos va a arrastrar a algo, nos va a veces hacer caer. Pero por eso dice la Escritura, y manda a Juan que escribe Juan, ungido por el Espíritu, dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis a Jesucristo para con el Padre. O sea, nosotros debemos ser honestos. Ahora, si no somos honestos, nos engañamos a nosotros mismos, obstaculizamos la relación con Dios, y al final, aunque oremos, no vamos a poder llegar a la presencia de Dios. Ahora, Dios siempre nos dirá si hacemos algo mal. ¿Se ha fijado? Siempre nos va a decir si hacemos algo mal. Si tenemos el genuino deseo de confesar nuestros pecados y pedirle perdón, Dios siempre nos dirá si hacemos algo mal. Cuando el pecado se tolera en nuestras propias vidas, aumenta y continúa haciendo daño y continúa ganando terreno en nuestra vida. Por eso usted debe pedirle perdón al Señor. Usted no debe tolerar el pecado en su vida, porque usted quiere tener una relación con Dios. Ahora, el pecado que se deja sin examinar, sin analizar por mucho tiempo, finalmente nos consume, nos destruye, nos quita nuestra relación con Dios. Y por eso usted viene a la iglesia, muchas veces lo digo en esta forma de ejemplo, y no siente nada. Todo es una lucha, todo es un problema, todo es un conflicto. Y usted necesita que prácticamente caiga fuego del cielo para que algo pueda sentir. Tiene que ocurrir algo extraordinario para que algo pueda sentir, cuando en realidad Dios está que rato en el culto sin que nada suceda. Hermano querido, la confesión tiene maravillosos beneficios, extraordinarios. La confesión despeja el ambiente con Dios y le permite comunicarse con Él sin ningún obstáculo. Sin ningún obstáculo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que nuestra oración debe nacer del corazón. Debe nacer del corazón. Usted puede haber fallado. ¿Cuántos hemos fallado? Levante la mano el que no ha fallado nunca. No, por favor, no. Todos hemos fallado.
Todos. Pero hemos ido a las plantas del Señor, hemos ido a pedirle perdón y Él nos ha perdonado. Ahora, si usted le falló a un hermano, le falló a una hermana, imagínese esto, pongamos esto en el ejemplo. El hermano o la hermana quedó con eso en su mente. Dice, este me falló, este me falló, este me falló. Hace un mes atrás este me falló, hace un año atrás este me falló, hace 2 años atrás este me falló. Pero ¿qué pasa si ese que le falló pidió perdón a Dios? Y Dios ya lo perdonó y tiene una relación con Dios. Y usted está bregando con ese. No, este no lo puedo ver. A esta no la puedo saludar. A este no, le hago la cruz. Y usted no tiene una buena relación con Dios porque no ha podido perdonar. No sé si me siguen esto. Satanás es astuto y pondrá lo que sea entre usted y Dios para que usted no tenga una buena relación con Dios. Usted dice que yo no he hecho nada malo. Sí, pero mira tu corazón. Tienes una raíz de amargura, tienes una odiosidad, tienes un celo, tienes una amargura hacia alguien. Y eso no puede existir en tu corazón. Elimínalo, sácalo. Es que yo no le tengo mala, pero no lo puedes ver. Necesitas romper eso y pedirle a Dios que te ayude. Pídele perdón por ese sentimiento y de esa forma entonces el Señor te perdonará. Mira lo que hizo Jesús. Esto me impresiona a mí. Yo sé que no es el tema, pero cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo unas palabras increíbles. Lo habían golpeado, lo habían azotado, le habían arrancado las barbas, lo habían clavado a la cruz. Esos mismos que habían hecho todo aquello, hermano querido, estaban allí riéndose frente a Él. Y el Señor viene y ora de esta manera y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dime, ¿te han hecho más que eso? ¿Te han hecho más que lo que hicieron con Jesús? No, a veces te miró a alguien mal y ya automáticamente no, este nunca más. Hermano querido, perdona, porque eso no te deja tener comunión con Dios. Ahora, si bien las escrituras, y termino con esto, las escrituras describen varios tipos de oración, y es una verdad, diferentes tipos de oración. Todas las oraciones, hermano querido, que ayudaron a forjar o a fortalecer una relación con Dios tienen un común denominador: haber sido hechas con el corazón. Todas y cada una de ellas. No es necesario estar angustiados para orar con todo el corazón a Dios. Porque algunas personas, cuando ya están en lo último, se fijan que ya prácticamente la perita tirita entera, porque ya no dan más con todo lo que están cargando. Y ahí parece que abren su corazón: ya no doy más, Señor, ahora sí. No es necesario tener angustias para ir a buscar a Dios y orar de todo corazón. También podemos hacer una oración sincera, de gozo, de amor y de otros sentimientos positivos frente a Dios. Podemos expresar nuestra gratitud por bendiciones que Él nos concede diariamente. Nos concede un matrimonio feliz, nos concede una familia feliz, nos concede un nuevo hijo en la familia, nos concede salud, nos provee lo económico, nos provee un trabajo, qué sé yo. Usted puede ir ante Dios, agradecerle con un corazón agradecido y hablar con todo su corazón. Dios siempre suple nuestras necesidades. Pero ya sea que sintamos angustia, que sintamos gozo, que sintamos gratitud, cada una de estas oraciones, hermano querido, debe venir de nuestro corazón. Si nuestras oraciones son sinceras, genuinas, y seguimos orando con perseverancia y con determinación, no hay duda de que el Señor nos escuchará. Ahora, yo sé que ahora mismo puedes estar atravesando por el desierto con problemas increíbles, viviendo alguna prueba muy dura, tanto así que ya ni siquiera quieres orar porque el solo hecho de pensar en contarle a Dios lo duro que estás viviendo, el duro momento que vives, eso llena tus ojos de lágrimas y piensas que al arrodillarte no podrás ni siquiera hilar una sola palabra. Pero sabes, mi hermano, esto es maravilloso. Dios entiende nuestros gemidos. Dios sabe lo que sentimos. Si nuestras oraciones son sinceras, con un corazón destrozado, tanto así que no puedas pronunciar palabras,
Dios entiende lo que intentamos decirle y nos ayuda a orar correctamente a través del Espíritu Santo. Así fue como Dios escuchó la oración de Ana. Así fue como Dios escuchó la oración de Isaías, la oración de Daniel, la oración de Nehemías, la oración de Jabes, la oración de Ezequías, la oración del rey David. Dios quiere escucharte a ti también. Dios está interesado en todo lo que pensamos decirle y hacer. La Biblia dice que ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin él o sin que él lo sepa. Dios ha prometido escucharnos siempre que nos acerquemos a Él con una actitud sincera, en sumisión a su voluntad, dispuestos a aceptar la guía, la corrección, esa corrección que nos da su palabra. Él se fija en nuestra actitud, lo que hay en nuestro corazón. Si verdaderamente deseamos, hermano querido, lo que es de su agrado y oramos conforme a ello, entonces Él se complace en escucharnos. Él nos contesta según su perfecto juicio, y Él nos contesta conforme a lo que Él sabe que es más conveniente para nosotros. Él conoce el futuro, nosotros no. Él sabe lo que necesitamos para el día de mañana. Siempre que oremos con esta actitud ante Dios, Él nos escuchará y Él confortará tu alma, te guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Puedes estar viviendo momentos terribles y difíciles y quizás piensas que Dios no te oye, pero si vas a Él con un corazón sincero, Él te oirá, Él te escuchará. Ponte de pie, por favor, mi hermano, mi hermana, ponte de pie en esta noche. Oh, bendito Dios. Sé que será imposible que guardes en tu mente y tu corazón todo lo que hoy hemos enseñado, pero creo que algo ha llegado a tu corazón en esta noche, y ese algo Dios quiere que lo aumentes en ti. Él quiere enseñarte a que vengas a Él con un corazón sincero, para pedirle a Él qué es lo que necesitas. Citábamos la historia de Bartimeo cuando fue traído frente al Señor. Todos sabían que era ciego. Jesús también sabía que era ciego, lo pudo ver. El hombre no veía, estaba ciego. Se entendía por lógica que lo que necesitaba ese hombre era recibir la vista. Pero aún así el maestro le pregunta: ¿qué quieres que haga? Y él pudo responder lo que todos sabían, pero Jesús quería saber qué es lo que él quería. Tú puedes pensar hoy: todos saben lo que yo necesito. Y todos podemos pensar, es lo lógico, es lo que él necesita, pero ¿se lo has dicho a Dios? Él está aquí en esta noche para preguntarte: ¿qué quieres que te haga? Yo tengo cientos de peticiones ante Dios, pero cada vez que oro solo pido una. Mañana podré pedir otra, pero cada vez que oro solo pido una. No porque Él no pueda responder todo, sino porque sencillamente Él quiere que yo sea específico. Él quiere que yo sepa primero qué es lo que yo quiero. Y si está en su voluntad, Él la responderá. Y si no está en su voluntad, Él me dirá por qué dirección tomar o qué hacer. Hoy tienes la oportunidad de aprender esto de parte de Dios para tu vida. Él acaba de hablar a tu corazón y hablar a tu vida. Ahora eres tú quien decide qué vas a hacer con lo que aprendiste. Es importante entonces que le des lugar al Señor. Permítele a Dios amarte. Permítele a Dios hablarte. Permítele a Dios consolarte en esta noche.
para que todo aquello que ha estado marcando tu vida durante años, Dios lo pueda arreglar. Y Él puede hacerlo. Levanta tus manos por un momento. Padre, oramos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por tu amor y misericordia. Gracias por hablar a nuestra vida y corazón. Gracias por ministrarnos, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias por ayudarnos en esta noche, Señor, a poder instaurar una relación más íntima contigo. Ayúdanos, Señor, para que cada vez que vamos ante tu presencia, vamos con un corazón sincero. Poder plantearte a ti todo lo que sentimos, Señor, y lo que anhelamos. Padre, gracias por enseñarnos hoy. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda honra y toda gloria. Gracias, mi Jesús. Amén. Amén, Jesús. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Adoramos a Dios por un momento. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.